bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Seguimos en este octavario de oración por la unidad de los cristianos, en vistas a la celebración de la conversión del apóstol San Pablo. Las palabras de Jesús el día de hoy nos interpelan vivamente. Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por tanto, el auténtico discípulo de Cristo es aquel que no solo escucha, no solo se queda en el oído, sino da el siguiente paso, que es poner en práctica lo que ha escuchado, lo que ha aprendido. ¿Y dónde nosotros escuchamos la palabra de Dios? La palabra de Dios, primero, la encontramos, vamos aprendiendo de ella en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Allí vamos conociendo a Dios, el corazón de Dios, ese deseo, esa voluntad de Cristo. Hace pocos días hemos celebrado el domingo de la palabra de Dios, el domingo de la palabra. Y el propósito de esta celebración era impulsar en nosotros el deseo vivo y ardiente de acercarnos a la Sagrada Escritura en su lectura diaria, en su meditación. El hombre está herido por el pecado original, es verdad, no podemos negar eso, y le cuesta hacer las obras buenas, y tiene más facilidad a hacer las obras malas. Con razón dirá el apóstol San Pablo, ¿no? Hago las cosas que no quiero hacer, y las cosas que quiero hacer, pues no las hago. A veces, leer la Biblia cuesta un poco, ¿no? Hay que hacer sacrificio. Pero la contradicción está en que para otras cosas no nos cuesta. Le damos horas y horas, minutos, tiempo al celular, ¿no? No quieres darle 15 minutos a la palabra de Dios y te duermes, pero el celular no te duermes. Estás hasta la madrugada, ¿sí? Hasta las 3, 4 de la mañana y no te cuesta y no te duerme, ¿no? Nos cuesta a veces hacer las cosas de Dios y a veces porque el pecado va anidando en el corazón. Escuchamos también la palabra de Dios cada día, como es el caso de ustedes, ¿no? Necesitamos de Dios, ¿no? Necesitamos de Cristo, alimentarnos de la Eucaristía. O cada domingo, aquellos hermanos que vienen a la misa dominical, en la misa, pero nos hemos acostumbrado a ella. ¿Cuántos domingos asistimos a la misa, escuchamos la palabra de Dios, comulgamos a diario, pero salimos afuera y tomamos actitudes anticristianas? Tomamos actitudes que no son de ese nombre, de ese digno nombre de llamarnos cristianos, ¿eh? Vivimos
solamente un cristianismo de apariencia. Vivimos la fe solamente externamente. Y ahí nos diría el Señor esas palabras contundentes: sepulcros blanqueados. Esas palabras que el Señor decía a los fariseos, ¿no?, a los saduceos. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Los sepulcros, si uno va al cementerio, los sepulcros son bonitos algunos, ¿verdad? Preciosos. Se construyen pequeñas iglesitas, hermosos, se ponen hermosas figuras, se decora muy bonito las tumbas. Pero estas tumbas, ¿qué guardan adentro? ¿Qué es lo que contienen adentro? Huesos, carne podrida, pudredumbre. Por eso nos dice el Señor, solamente apariencia, pero el corazón está lleno de pudredumbre, está lleno de pecado, está lleno de esa ofensa constante a Dios, esas faltas a los 10 mandamientos. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es anticuada, no es palabra que tenemos que volver a reformularla o volver a escribir la Sagrada Escritura. No, la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es viva y vivificante, es como espada de doble filo, dice el apóstol San Pablo, y Dios sabe expresarse bien. No estemos allí que Dios no sabía expresarse, que Dios no sabía cómo decirnos las cosas, ante esa corriente que quiere reformular la palabra de Dios o cambiar la Sagrada Escritura. Seguimos honrando a los mejores hijos de la Iglesia, los santos, atentos oyentes de la palabra. Ellos con poco hicieron grandes cosas. Nos viene a la memoria la figura de la gran santa, patrona de América Latina, de las Islas Filipinas, Santa Rosa de Lima, que hizo más incluso que el virrey, hizo más bien. No tanto están las cosas, en las acciones. Ellos han trabajado auténticamente en la Iglesia y son los auténticos reformadores. ¿Queremos cambiar nuestra vida? Aspiremos a la santidad. ¿Queremos cambiar nuestra familia? Aspiremos a la santidad. ¿Queremos renovar nuestra ciudad? Aspiremos a la santidad. Nuestro país, aspiremos a la santidad. La mejor constitución es el Evangelio. La mejor constitución es la palabra de Dios. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿por cuántas constituciones nos den? Si no quiere cambiar el corazón del hombre, no está en ese escrito externo de unas leyes, está en el corazón si queremos cumplirla o no. La palabra de Dios es el mejor libro que podemos promocionar en nuestra sociedad. La figura del Santo Obispo Ildefonso nos ayuda a reflexionar sobre la figura del sacerdote, del pastor dentro de la iglesia. El sacerdote ha sido llamado gratuitamente por Dios, por amor, desde la eternidad, para que estuviera con Él y para enviarlo a predicar. Uno, para que estuviera con Él y para enviarlo a predicar. Es la tentación del demonio, ¿no? El sacerdote, no querer estar con Jesús en la oración, no querer estar con Cristo, o también pues de dejar a un costado la predicación. El sacerdote es lámpara que se pone encima, en el celemín, en el candelabro, para que alumbre a los que le rodean, para que alumbre a sus allegados, a los que están cerca. Tiene la misión de guiar al pueblo de Dios que le ha sido confiado. El sacerdote sabe que el rebaño, sabe que la iglesia no es suya, es de Cristo. Sabe que la iglesia no le pertenece, que no es la iglesia del obispo tal, que no es la iglesia del papa tal, no, la iglesia es de Cristo. Con temor y temblor nos acercamos a las palabras del profeta Isaías, cuando hace alusión diciendo que los pastores no tienen que ser unos perros mudos. La tentación latente también callar para agradar al mundo, para agradar a los demás. No nos gusta sufrir, no queremos que nos rechacen de los ambientes civiles. Claro, el perro guardián molesta al ladrón, ladra, hace bulla, porque le delata, le anuncia, ahí está el mal, el enemigo. Y es por ello que este maligno, que este adversario buscará acabar con él.
buscará destruir. Nosotros, dentro de la Iglesia, podemos seguir a Cristo, podemos ser instrumentos de Cristo para la difusión del Evangelio, o podemos ser obstáculo y a veces somos instrumento del demonio. Ahora nos preguntamos, ¿somos instrumentos de Cristo o somos instrumentos de Satanás? Somos instrumentos del demonio. Si buscamos destruir la iglesia, somos instrumentos de Satanás, ¿no? Y el demonio sabe a quiénes ir. Primero va a nuestras autoridades, va a los medios de comunicación, ¿no? Esta grave responsabilidad que tienen los medios de comunicación de transmitir la verdad, no de falsear las noticias, de vivir a las ideologías. No, las ideologías pasan, hemos de vivir la verdad. A veces los medios de comunicación pueden hacer tanto bien, pueden hacer tanto daño también, ¿no? Medios de comunicación que se han declinado al lado izquierdo, ¿no? Y que paran falseando la verdad. ¿Cuál es la tarea principal del sacerdote, por tanto? La tarea del sacerdote es construir puentes, la tarea del sacerdote es construir calles. El sacerdote a veces tiene que hacer obras sociales en vistas de la salvación de las almas. Si olvida la salvación de las almas, solamente cae en ser partícipe de una simple ONG. La iglesia no es una ONG. Lo principal y fundamental de nuestros sacerdotes es la misa, los sacramentos. Pidamos a nuestros sacerdotes que nos alimenten con la Eucaristía, que nos liberen del demonio mediante el sacramento de la confesión, que nos preparen para el bien morir a través del sacramento de la unción de los enfermitos, que nazcan los hijos a la iglesia, a la vida eterna, a la gracia, por medio del sacramento del bautismo. ¿De qué queremos un sacerdote si no se pone a confesar? ¿De qué queremos un sacerdote si no celebra la misa? Si es lo mejor que nos puede dar. ¿Qué mejor nos puede dar otra cosa el sacerdote si no es los sacramentos, si no es a Cristo? Oremos por nuestros sacerdotes, pidamos por nuestros pastores y nunca olvidemos las palabras de nuestro Señor que ha dicho que el demonio anda buscando herir a la cabeza, porque una vez que se hiera la cabeza, se dispersa el rebaño. Si un sacerdote cae, ya hay una parroquia, ya hay una comunidad cristiana dispersa, dividida. Pero si un fiel comete un pecado, la iglesia, la comunidad cristiana no se divide, no se separa. Pero si su pastor cae, es por eso tanto el ensañamiento del mal contra un sacerdote, porque sabe que si un sacerdote cae, ya tiene toda una comunidad cristiana, toda una comunidad parroquial dividida. Oremos y pidamos por ellos. Y también miremos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, tanto amor que tuvo este santo obispo, San Ildefonso, que nos ayudó a vivir a ir formulando la virginidad perpetua de la Virgen, ya con vistas también a la Inmaculada Concepción, ¿no? Aprender de ella. No hay mejor cristiano, no hay católico que no quiera a la Virgen Santísima. Amemos a nuestra Madre, pidamos a ella, ¿no? Y digamos y cumplamos la profecía que la misma Virgen dice: dichosa me llamarán todas las generaciones, incluso la nuestra. Si yo llamo a la Virgen que es pecadora o a la Virgen que es una mujer mala, no estoy de acuerdo a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura dice: dichosa me dirán todas las generaciones. Y eso es palabra de Dios. Si digas que no vale ese versículo, estás diciendo que hay parte de la Sagrada Escritura que no es palabra de Dios. Y eso no es verdad, eso es del demonio.